Hemos visto cómo la invasión musulmana ocupaba la práctica totalidad de la península y cómo Pelayo acaudilló un pequeño reducto que infligió una derrota que, si para el Islam en principio carecía de la menor importancia, significó algo que al final fue de suma importancia para la España sometida. A la muerte de Pelayo, el año 737, Fabila tomó las riendas de los sublevados, al frente de los cuales no consiguió ningún logro frente a los árabes, habiéndose limitado a construir una iglesia en Cangas de Onís en honor de la Santa Cruz sobre una representación pagana, un dolmen, donde ubicó la Cruz de la Victoria y donde posteriormente él mismo sería enterrado. También en el mismo lugar que reposan los restos de caudillos ancestrales. Según la lápida encontrada en la tumba de Fabila, la iglesia fue consagrada el año 738 por un personaje llamado Asterio, al que se califica de vate, palabra latina que quiere decir adivino, profeta. Esta iglesia fue objeto de sacrilegio llevado a cabo por las fuerzas democráticas en el año 1936. Sin embargo, se conserva la lápida de su fundación, con una inscripción que consagra la misma a la Santa Cruz. Los hijos de Bitiza fueron tratados de manera extraordinaria por los invasores moros, si bien no conservaron el reino, conforme les había sido prometido. Conservaron en su lugar grandes posesiones. Sara, la nieta de Bitiza, poseía 1000 aldeas, y su hermano Artobás, o Ardabasto, otras 1000, y Rómulo, otras 1000. Andando los pocos años, Abderramán acabaría incautando las posesiones de Artobás, que acabó viviendo a cuenta de sus sobrinos. Mientras, en la España sometida al poder musulmán, la sociedad hispana quedó notablemente alterada por los fueros y estatutos recibidos de los conquistadores y a los que, nos hemos referido en otros sitios sucintamente. Los mozárabes quedaban amparados en sus derechos personales por el Estado musulmán, con diferencias marcadas por el hecho de haber sido sometidos por capitulación o por fuerza. Si bien con el tiempo los pactos fueron violados y todos quedaron sometidos a un mismo estatus. Todos eran dimníes y rayas, lo que es lo mismo, sujetos al imperio musulmán, formando parte del Dar al-Islam o territorio musulmán, siendo así ciudadanos de segunda categoría y conservando algunas leyes propias, por lo que sobrevivió en cierto modo el fuero juzgo en ámbitos locales y siempre que no contraviniese el derecho musulmán. Los dimníes y rayas se gobernaban a nivel local por ellos mismos y las ciudades importantes por un comes que era nombrado por la autoridad musulmana. El juez, llamado en árabe al-Qadí, de donde procede alcalde, alguacil y otros. Ardabasto, hijo de Bitiza, fue nombrado comes de Andalucía y era tratado como el sumo de todos los católicos, recibiendo el nombre de Serenísimo. Algunos mozárabes conservaron gran parte de su riqueza y hasta de su poder, contrastando con la gran masa de mozárabes que caían permanentemente en la miseria, mientras los invasores, que llegaban pobres, acababan opulentos. De entre ellos destaca un tal Servando, que pasó de clase servil a comes de Córdoba y fue un azote para la cristiandad cordobesa. Y todo esto era posible porque, según el Corán, no pidáis luz ni lumbre a los politeístas, y según fatua dada por Ibn Qax, los musulmanes deben alejarse de los cristianos y judíos y evitar su trato y conversación. Como muestra de este criterio, los pactos firmados en el 718 marcaban que los cristianos habitasen en los pueblos y en las aldeas. Tal sucedió, por ejemplo, en Córdoba, Valencia, Segovia y Tarazona, donde lo tenían más complicado
como sucedió en Toledo, fueron los moros quienes se instalaron en los arrabales y por esa razón cambiaron capitales civiles de sitio donde el núcleo poblacional español era mayoritario. Dice Francisco Javier Simonet que ni en nuestra península ni en las regiones sojuzgadas por los sarracenos hubo fusión entre invasores e invadidos. No hubo formación de nuevos pueblos como en los países de América, dominados y civilizados por la nación española. Lo que hubo fue conquista y ocupación militar. Lo que nos muestra la historia es el miserable espectáculo de un pueblo que vive a costa de otro. Por parte de los dominadores, un progreso intolerable de tiranía y de codicia. Y por parte de los dominados, un continuo aumento de odio y de aversión a sus opresores. Algo que no se solventó con la apostasía, ya que los mismos muladíes sufrirían la misma persecución que sus hermanos mozárabes. Pero el mayor daño fue provocado sobre la Iglesia. Sus prelados fueron perseguidos, mayormente sucumbieron o huyeron al norte. No obstante, quedaron pastores con el rebaño principalmente al sur, en la actual Andalucía, ya que las diócesis del norte eran especial objetivo del invasor, dado que desde ellas se propiciaba la colaboración con la Reconquista. Tan es así que a Oviedo se la conocía como ciudad de los obispos, por la cantidad de estos cargos religiosos que allí se habían refugiado. No obstante, quedaron varias diócesis en territorio musulmán, como fueron Emérita, Hispali, Aczi, Guadix, Ercábica, Asidonia, Astigi o Écija, Barcinona, Basti o Baza, Reacia o Baeza, Bigastro, Calahorra, Coria, César Augusta, Zaragoza, Compluto, Coimbra, Córdoba, Cabra, Niebla, Iliberri, Gerunda, Ilitzi, Málaga, Urgel, Osma, Egea, Sigüenza, Martos y Urci. Urci está cerca de Almería. Y el culto era libre, a pesar de lo que manda el Corán. Y hasta dejaban tocar las campanas y permitían la vida monástica de los frailes. Estamos en una primera época de la conquista, que lo fue, como queda dicho, en gran parte gracias a pacto. Lo único que quería de momento el poder árabe era la servidumbre. Por eso, el orden eclesiástico como el civil quedó bajo la soberanía del Estado, que era quien nombraba obispos. En cualquier caso, todas estas prebendas quedarían aniquiladas por el despotismo en el plazo máximo de un siglo. Esta situación posibilitó el hecho real de la Reconquista, ya que los mozárabes anhelaban salir de la tiranía muslímica y bien facilitaban las acciones guerreras de los reinos cristianos, bien huían a las tierras del norte para repoblar y engrosar las tropas de Reconquista. Tiranía que se vio acrecida el año 732 con ocasión de la batalla de Poitiers, donde Carlos Martel frenó el avance de los invasores que desde ese momento se vieron privados de botín, con lo que volvieron sus ansias de rapiña sobre quienes ya tenían dominados. Faltan datos sobre la caída de Gerona en poder musulmán y hay autores que señalan este año 732, posteriormente a la batalla de Poitiers, cuando la ciudad cayó en poder árabe. Por otra parte, la sociedad islámica era esencialmente urbana y su economía tenía como centro el desarrollo de las ciudades y de las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, en la industria y en el comercio basados en una moneda fuerte y estable. La agricultura, en general, tenía en el mundo islámico un cierto carácter secundario.
Por el contrario, las ciudades base del comercio y de la artesanía constituían el elemento más llamativo. Frente a los reinos cristianos del norte, de aspecto rural aplastante, Al-Ándalus ofrecía en tiempos del califato la imagen de un mundo fuertemente urbanizado en el que tanto los talleres como las tiendas eran bienes del Estado o bienes de manos muertas, por lo que su gestión dependía del tesoro público. La industria textil y sus anejas de cardado, hilado, apresto y tinte fueron sin duda las más importantes de la España islámica. Se trabajaba el lino, se trabajaba el algodón y la lana para vestidos, mantas y tapices. El cuero y las pieles daban trabajo a curtidores, fabricantes de pellizas, pergamineros y zapateros. Y el esparto era empleado en la fabricación de esteras y de cestos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.